Bueno, continuamos ahora con el tema 3 de higrometría. Los puntos que vamos a ver en este tema son concepto de higrometría, saturación del aire húmedo, concepto de humedad relativa, diagrama psicométrico y difusión del vapor de agua en los cerramientos constructivos. Básicamente estos tres primeros puntos de aquí van a terminar derivando en una serie de problemas simples que aparecen a veces como una de las cuestiones cortas del examen. Y luego la difusión de vapor en los cerramientos constructivos se une al tema de la transmisión del calor para, bueno, normalmente aparecer un problema en los exámenes donde se os pide que me facilitéis la distribución de temperaturas a lo largo del cerramiento y en su caso que comentéis si se van a producir condensaciones de vapor de agua dentro del cerramiento, ¿vale? Pues eso es unos problemas un poco más largos que ya os digo que normalmente aparecen mezcla con el tema 2 y 3, ¿vale? Entonces nos empezamos con el concepto de higrometría. Higrometría es la parte, digamos, de la ciencia, de la física o incluso química, que estudia el aire, el ambiente, ¿vale? Entonces el aire que nosotros respiramos, en el que nos movemos, está compuesto principalmente de dos factores, o lo podemos dividir en dos grupos, no es que esté compuesto solo de dos elementos, pero normalmente se divide en lo que se conoce como aire seco y vapor de agua, ¿vale? Y entonces el aire seco junto con el vapor de agua es lo que se denomina aire húmedo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este concepto de higrometría. Entonces, ya os digo, en higrometría vamos a estudiar el aire húmedo. Y este aire húmedo va a estar compuesto por aire seco y vapor de agua. ¿Vale? Yo tampoco voy a profundizar demasiado en este tema, ya me gustaría poder hablaros más de estos temas, pero bueno, ya sabéis que el temario es corto y tenemos que avanzar rápidamente. Aire seco son todos aquellos elementos que están en la atmósfera y cuya composición no cambia demasiado su proporción, ¿vale? Puede cambiar algo, pero no en su mayoría. Lo que sí que cambia es el vapor de agua. El vapor de agua a veces tenemos mayor cantidad o menor cantidad. ¿Vale? Entonces, ¿de qué está compuesto el aire seco? Bueno, entonces, mi pregunta sería ahora hacia vosotros. ¿Cuál es el elemento químico más abundante en el aire? En el aire que respiramos en todo momento. Venga, decírmelo. Seguro que más de uno estaría pensando ahora mismo en el oxígeno. Pero posiblemente en el trivial os haya salido esta pregunta ya de antemano y os los que ha salido la pregunta pues sabréis que no, que el aire que respiramos en su mayoría no es oxígeno sino es nitrógeno, ¿vale? El mayor porcentaje es de nitrógeno. De hecho, el 75% en peso del aire que respiramos es nitrógeno y en volumen incluso más, el 79%. ¿Vale? Entonces este aire seco es nitrógeno, que tenemos N2, bueno, dependiendo de si estudiamos el tanto por ciento en peso o en tanto por ciento en volumen, son dos conceptos distintos, ¿no? Del aire que tenemos en nuestro entorno, pues el 75% es nitrógeno o el 79% del volumen es nitrógeno. Por eso nosotros podemos respirar cuando vais a alguna, digamos, de estas actuaciones de ciencia y os dan un globo con nitrógeno, pues eso se puede respirar sin ningún problema porque el aire que respiramos es normalmente nitrógeno. Y ya el segundo componente sí que es el oxígeno. El 23% del peso es oxígeno, del aire que respiramos, y un 20% del volumen es oxígeno. Y luego ya tenemos otros gases, ¿vale? Muchas veces tenemos también los gases nobles. El siguiente en composición sería el argón. Argón, uno de los gases nobles, ya sabéis que son nobles porque no se juntan con nadie, van solos. El oxígeno es O2, el nitrógeno es N2, pero el helio, neón, argón, xenón, etcétera, son gases que tienen una estructura atómica, tienen ya llena su capa y no se juntan. Helio tiene llena la primera capa, argón, xenón, etcétera, tienen llenas todas las capas y no tienen que aparearse con ningún otro elemento químico. Esto lo encontramos en un 1,2% y en un 0,03% en volumen. Luego tendríamos el CO2, cuyo porcentaje es muy pequeñito, 0,04 y 0,01 del volumen, ¿vale? Y etcétera. Luego hay otros elementos como hidrógeno, neón, etcétera. Pero básicamente estos son los principales. El CO2, que es el responsable del efecto invernadero, ¿no? Que se produce en la atmósfera, tiene un porcentaje pequeño, pero si lo
manipulamos en gran medida, ¿no? El porcentaje de CO2 en la atmósfera es elevado, se manipula, pues bueno, son gases de efecto invernadero porque dejan pasar muy bien la radiación solar, pero la radiación que se refleja o que emiten ya los cuerpos que están en la Tierra debido a su temperatura, ¿no? La que se refleja es la misma, pero esa radiación que llega al Sol luego calienta objetos que emiten a otra frecuencia y esa frecuencia es reflejada por la atmósfera. Y por eso es un efecto similar al de los invernaderos, que determinadas longitudes de onda que entran bien, pero luego los cuerpos que están dentro emiten a otra longitud de onda que ya es reflejada por, en este caso, la atmósfera o el invernadero, ¿vale? Pasa el efecto invernadero. Entonces, todos estos compuestos son lo que terminan formando el aire seco. Son compuestos que están en la atmósfera y no cambian. Y luego tenemos el vapor de agua. En el aire tenemos vapor de agua y cuando tenemos el aire seco más el vapor de agua tenemos el aire húmedo, ¿vale? Entonces el aire húmedo, bueno, se viene a significar el aire que nos rodea, todo el aire que estamos respirando es aire húmedo, entonces tiene cierta cantidad de vapor de agua. Esa cantidad de vapor de agua puede estar más cercana al máximo que puede admitir ese aire o más alejada. Cuando estamos muy cerca de la saturación tenemos aire muy húmedo, una humedad relativa, ya voy a definir ese concepto, muy alta, o cuando estamos muy cerca o muy alejados de esa humedad relativa, muy cerca de solo contener aire seco, tenemos un aire ya muy seco, nos reseca la garganta porque es aire que contiene muy poco vapor de agua y es muy cercano a ese aire seco, ¿vale? Tenemos una humedad relativa muy baja. Sabéis que la humedad relativa es un concepto, posiblemente porque lo hayáis oído, que se suele medir en tanto por ciento, bueno, no, perdón, se mide en tanto por ciento y va desde, bueno, humedad relativa baja del 10%, 15%, humedad relativa alta, ¿vale? La humedad relativa es muy importante también para vosotros porque está también muy presente en la arquitectura, en el sentido de que si nosotros generamos ambientes, o estamos en ambientes, o ocupamos ambientes, vivimos en ambientes que tienen tanto una humedad relativa muy alta como una humedad relativa muy baja, no vamos a tener una sensación de confort, ¿vale? Hay una gráfica que os iba a dar en clase que me define el confort. En la gráfica esta aparece la temperatura y la humedad relativa, ¿vale? Entonces hay una zona que más o menos está entre temperaturas que van de 20 a 25 grados y humedades relativas que van de 30 a 70 en humedad relativa, que definen lo que es una zona de confort, ¿vale? Entonces, solo cuando estamos a una humedad y a una temperatura adecuadas nos sentimos de forma confortable. Cuando las humedades relativas son muy altas, estamos muy cerca de la saturación y entonces por poco movimiento que hagamos, nuestro cuerpo va a sudar, porque no tenemos otra forma digamos, de expulsar el calor que estamos generando dentro de nuestro cuerpo, porque no podemos emitir vapor de agua, porque ya está saturado el ambiente, entonces no podemos transpirar vapor de agua, como solemos hacer habitualmente, al ambiente. Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, ya no somos capaces de regular nuestra temperatura simplemente con ese vapor de agua que está pasando de nuestro cuerpo al ambiente, sino empezamos a sudar, que es una forma un poco más rápida de disipar el calor, ¿vale? Entonces, si la humedad relativa del ambiente es muy alta, pues va a ser difícil disipar ese calor. Y por contra, cuando las humedades relativas son muy bajas, lo que estamos haciendo es respirar un aire muy seco. Y si el aire que respiramos por nuestro sistema respiratorio es muy seco, nos va a resecar todo el interior de nuestro cuerpo. Entonces nos da esa sensación mala que, por ejemplo, generan los aire acondicionados. Porque el aire acondicionado, sabéis que detrás del aparato hay un tubo que vierte agua a la calle y el aire acondicionado no tiene un grifo. Entonces ese agua, ¿dónde viene? Viene del aire. Porque al bajar la temperatura al aire, ¿no? En el aire acondicionado entra el aire que coge del entorno, que entra a una temperatura elevada, por ejemplo de 30 grados, y luego queremos emitir un aire ya a una temperatura más baja, de 10 grados. Entonces, la cantidad de vapor de agua que va a contener el aire, pues no va a ser la misma, porque cuanto más alta es la temperatura, más cantidad de vapor de agua, perdón, puede contener el aire. Y cuando baja la temperatura, menos, ¿vale? Esto es lo típico, es cuando vais en el coche, en invierno, ponéis la calefacción. Entonces, cuando está la calefacción, el coche va a 24 grados, hay una serie de personas en el coche, entonces ese aire, como está a 24 grados, absorbe más vapor de agua. Y entonces, cuando os bajáis del coche, os vais, quitáis la calefacción, entonces la temperatura del aire va bajando. Y al ir bajando la temperatura del aire, va bajando la cantidad de vapor de agua que puede acumular ese aire. Entonces, conforme baja la temperatura,
lo que se va a producir es que va a subir la humedad relativa, ahora lo comentaré, y al subir esa humedad relativa se alcanza la saturación, y cuando se alcanza la saturación lo que significa es que ese aire no puede contener más vapor de agua. Y como no lo puede contener en forma de vapor de agua, lo empieza a condensar normalmente en los sitios que se empiezan a enfriar antes, que son las ventanas. Entonces empiezan a aparecer estas gotas de agua y demás en las ventanas, porque se está condensando el vapor de agua que está, digamos que ya no entra dentro de ese aire, ¿vale? No entra el vapor de agua y se empieza a condensar, ¿vale? Este vapor de agua que está dentro del aire húmedo, ¿vale? Pero vayamos un poquito por partes. Estamos hablando aquí del concepto de higrometría y lo que vamos a hacer es pues ver una serie de definiciones, y voy a empezar ya con ellas, aunque luego vuelva otra vez al concepto de higrometría y os hable más sobre este punto. Vamos a empezar a ver, digamos, la definición de humedad relativa, y para ello vamos a tener que ver otra serie de definiciones primero, pero bueno, enseguida ya os digo, tanto el punto 3.1 como el punto 3.2 se van a intercalar. Este es un poco el concepto de la higrometría, lo que vamos a estudiar, y ahora pasaríamos al punto 3.2, la saturación del aire húmedo, concepto de humedad relativa. Pero esto lo vemos en el próximo vídeo para así poder ir dividiendo los vídeos por puntos.